Continuando con el desarrollo de los ejercicios del material de matemáticas del segundo parcial, el tema número 3 corresponde a la lección de ángulos. Recordemos que el ángulo es una figura formada por dos semirrectas que parten del mismo punto inicial conocido con el nombre de vértice. A cada uno de las semirrectas le vamos a llamar lado. Lado 1, lado 2. Un ángulo está formado por dos semirrectas que los vamos a llamar con el nombre de lado y el punto inicial que es el vértice. Una vez dicho eso, entonces el objetivo de esta lección es que conozcamos los diferentes tipos de ángulos y que podamos medir ángulos con el uso de transportador, construirlos con el uso de reglas. Ambos son instrumentos de geometría. Para continuar, entonces vamos a conocer que existen ángulos agudos, que son aquellos que tienen el primer lado, el punto de inicio que es el vértice y la abertura un poco inclinado hacia la derecha. A esto se le conoce como ángulo agudo. El siguiente tipo de ángulo es el ángulo obtuso. Está el punto inicial de salida, el vértice, pero la abertura de uno de sus lados es más hacia la izquierda. Podemos observar aquí esta abertura un poco mayor. Ahorita solo estamos conociendo los tipos de ángulos, no estamos estableciendo las medidas. Este tipo de ángulo abierto hacia la izquierda se le llama ángulo obtuso. Al siguiente tipo de ángulo vemos aquí uno de sus lados totalmente horizontal y el otro lado está totalmente vertical. A esto se le conoce como un ángulo recto. Lo conocemos en casas, en las puertas que son rectas o rectangulares. Las esquinas que le decimos, a eso se llaman ángulos rectos. También está el tipo de ángulo que tiene el vértice o punto inicial de salida, uno de sus lados está horizontal y el ángulo para el otro lado está totalmente abierto, quedando en una posición horizontal por completo. Eso se le llama ángulo llano. Estableciendo una comparación de lo que acabamos de ver con el ejercicio que nos presenta el material, nos pide que identifiquemos los siguientes ángulos. Observamos el primero de los ángulos y vemos que su abertura está un poquito inclinada hacia la derecha. Exactamente, este lo conocemos como un ángulo agudo. A simple vista podemos identificarlo. El ángulo número 2 lo vemos totalmente rectecito, a este le conocemos como ángulo recto. Y el tercer ángulo vemos que uno de sus lados está abierto hacia la izquierda, su abertura del ángulo es más hacia la izquierda, se llama ángulo obtuso. Y el último ángulo que nos presenta el material pues está totalmente extendido y pasa más del ángulo recto y del ángulo obtuso y se le conoce con el nombre de ángulo llano. En el ejercicio número 2 nos pide que midamos una serie de ángulos. Nos presentan tres ángulos. El ángulo número 1 es este que está por acá. Tiene una abertura, su ángulo de 55 grados. Y usted dirá, ¿cómo tiene una medida de 55 grados? Pues para eso utilizamos el instrumento de geometría conocido como transportador. Ahorita vamos a identificar por qué se llaman ángulos agudos, rectos, obtusos. Bueno, aquí tenemos el primer ángulo conocido como ángulo agudo, donde uno de sus lados está más tirado, más abierto, el ángulo abierto hacia la derecha. ¿Por qué se le llama ángulo agudo? Porque mide menos de 90 grados. El ángulo recto es aquel ángulo que tiene una abertura de igual a 90 grados exactos. Si nos pasáramos de 90 grados, entonces el ángulo pasaría a llamarse ángulo obtuso. Está más abierto que un ángulo de 90 grados. El siguiente ángulo, que está totalmente abierto y queda una recta de 180 grados, se le llama ángulo llano, que mide 180 grados. Cuando el ángulo pasa más de los 180 grados, recibe el nombre de ángulo mayor de 180 grados. Y cuando el ángulo que aparentemente aquí solo tiene un lado,
es porque la abertura es totalmente de los 180 grados, pasa de los 180 grados y vuelve a la posición inicial, está totalmente abierto, es un ángulo completo de 360 grados. Ahora, para medir los ángulos que nos presenta el material utilizamos el transportador. El transportador, permítame, lo voy a colocar, lo voy a hacer un poco más grande para que podamos apreciarlo bien. El transportador tiene en su centro una marca. Casi todos los transportadores lo traen. Algunos tienen un orificio, algunos tienen un espacio como un círculo ahí más para poner como una lupita. Algunos traen una marca con tinta, pero este es el vértice y este es la semirrecta conocida como lado y el otro lado. Entonces, ¿qué vamos a hacer para medir nuestros ángulos? Pues para medir nuestros ángulos solo vamos a colocar el transportador que tengamos en casa y lo vamos a colocar el vértice justo en la línea donde empieza nuestro ángulo. Esta parte de acá tiene que quedar bien colocada. Una vez que ya está bien colocado el transportador, este es el lado que tiene 0 grados, este está colocado de base y aquí viene la abertura de nuestro ángulo. ¿Por qué mide 55? Porque pasa exactamente por el 55 grados. Aquí está. Los grados comienzan de 0, 10, 20, 30, 40, 50, 55 grados. Entonces, si vamos a medir el siguiente ángulo, coloco el transportador. Luego está, profe, este ángulo está invertido. No importa, en casa usted solo maneja su transportador de manera que nos podamos dar cuenta que ya está completamente bien colocado. Y podemos observar que este sería el grado 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y tiene 95 grados de abertura. Aquí no nos está pidiendo qué clase de ángulo es, solo nos dice que lo midamos. Por esa razón, usted en su cuaderno diseña su ángulo y coloca la medida que tiene. Entonces, y el tercer ángulo que tenemos está, si lo observamos bien, este ángulo está totalmente abierto. Mire, este ángulo está abierto totalmente, más de los 180 grados. Entonces, según la información que tenemos ángulos agudos que son menores de 90 grados, como el número 1. Tenemos ángulos obtusos que miden más de 90 grados, como el número 2. Y tenemos ángulos que pasan de los 180 grados y entonces se llaman ángulos mayores de 180 grados. Y así nos debe de quedar nuestro ejercicio de número 2 de matemáticas. La actividad número 3 nos pide que construyamos un ángulo que mida 120 grados. Para eso usted puede necesitar su regla, que es lo que yo utilicé para hacer mis ángulos, y para medir utilicé el transportador. Entonces, no importa empezar del 0 y pues usted usa la regla para que la línea quede perfectamente bien trazada, ¿verdad? Entonces, usted toma su regla, elabora su ángulo y para ver si tiene la medida correcta utilizamos un transportador. Recuerde que va a colocar el vértice justo donde esté la unión de su ángulo construido o diseñado con su regla y un lápiz grafito. Ok, este es nuestro transportador y lo vamos a utilizar para medir a ver si nuestro ángulo tiene 120 grados. Colocamos el vértice de nuestro transportador en el vértice de nuestro ángulo diseñado y podemos observar que nuestro primer lado en el grado 0 y la abertura de 120 grados. Y aquí tenemos un ángulo construido ya. He elaborado dos ángulos. No, el material no pide que hagamos 2, pero ¿por qué lo hice? Para que podamos ver que aunque sea un ángulo pequeño, siempre tiene 120 grados. Coloco el transportador,
Reviso mi primer lado, está en el grado 0 y luego tiene una abertura de 120 grados. Mire, aquí va el segmento, la semirrecta del ángulo abierto. Entonces, hasta aquí ya usted puede trazar un ángulo de la medida que se le pida. Muchísimas gracias.